fíjense, ¿no? El anterior fue cuando yo elegí E, pero ¿qué hubiese sido si hubiésemos elegido NE? ¿No? De nuevo, ¿no? De viejo, el primer cálculo. Listo. Ahora, si yo hubiese elegido el de arriba, ¿cuál es el nuevo valor? Entonces, fíjense, ¿no? X sub P más 1, X sub P más 2. En este caso, Y sub P más 1/2. Y en este caso, hubiese sido Y sub P más, ya no sería 1/2, sino sería 3/2, ¿cierto? Porque acá sería 1 más el medio, sería 3/2, 1.5, ¿verdad? Entonces Y subía 1 y acá 0.5, 3/2, ¿verdad? Entonces fíjense, ¿no? Acá está. P más 2 más 3/2. ¿Cómo sería mi algoritmo incremental? Sería D viejo más A más B. Y esto es la diferencial de dy menos dx. Y eso le vamos a decir que es la variación en NE. Entonces, cuando yo haga este algoritmo, voy a tener que considerar las variaciones, ¿ya? Y básicamente sería así, ¿no? Entonces, quiero dibujar un segmento de recta x sub 0 hasta un punto final. El primer punto o el punto de partida es el x0, y0, ¿no? Fíjense acá. En función a eso, yo voy a aplicar el algoritmo del punto medio. ¿Para qué? Para el siguiente píxel. Más 1, más 1/2. Y una vez que hago esto, voy a hacer mis cálculos. Dibujo el primer punto, defino la variación, ¿ya? Y mientras no llegue hasta el fin, según el signo del valor de nuevo, voy a elegir cuál es mi variación. Bueno, acá está un poquito medio resumido el código, pero dice, si yo hago esta operación, ¿ya? Acá hay una división. En este caso es una fracción, ¿no? Esa fracción es un cálculo un poco más pesado. Podría mejorarse, ¿ya? Sí. ¿Qué pasaría si a todo lo multiplico por 2? Entonces ya no tendría que hacer una operación de división. Ya no tendría que hacer eso. Entonces va a mejorar, ¿ya? Va a mejorar. Entonces, si a todo multiplico por 2, evito hacer un cálculo de división. Solución, por eso dice, ¿no? Multiplicar por 2. Entonces, lo único que yo hago es agarrar todo por 2. ¿Ya? Recuerden que estos son el trazado de rectas, ¿no? O sea, si todo lo que nosotros estamos visualizando en tiempo real se está refrescando. ¿Mm? Y obviamente es que se refresca tan rápido que no percibimos el cambio, ¿cierto? Si estos algoritmos se demorasen mucho, entonces el refresco sería pues de alguna manera evidente, ¿no? Pero si nosotros hacemos algoritmos más rápidos, no habría este problema. Entonces, conclusiones, dice, ¿no? Para cada paso de nuevo se calcula a partir de una suma entera, ya no es fraccionaria. Este algoritmo puede realizar líneas con pendientes menores, ¿ya?
de 45 grados. Pendientes de 45 grados. Entonces, ¿se acuerdan que hablaba del octante, ¿no? Está en el primer octante. ¿Cómo graficaría una recta que no esté en este octante? ¿Ya? Por simetría y reflexión. O sea, el algoritmo es el mismo, ¿no? Solo que lo puedo graficar por simetría y reflexión. A ver, vamos a ver. Fíjense, mira, acá está su código en C, ¿no? El X1, el Y sub 1, el X2, el Y sub 2. Esto es para pintar, ¿no? Entonces, definimos nuestras variables, son enteros. ¿Se acuerdan? El de X y el de Y era la simple resta X2 menos X1. El D en general sería 2 veces de Y menos de X, porque habíamos multiplicado, porque acá había una fracción, ¿cierto? Voy a definir los incrementos. Incremento en E, incremento en E, ¿no? Entonces, ahí están los incrementos. Y empiezo con el primer punto, ¿no? X va a ser X1, que es el punto de inicio, y Y va a ser el Y1, que también es el punto de inicio. Voy a pintar ese píxel, y mientras, fíjense, ¿no? X sea menor que X2, o sea, no llegue hasta el final del X, ¿ya? Voy a preguntar el valor de mi incremental, si es menor o igual que 0. Si es menor o igual que 0, escogemos C. Si no es menor o igual que 0, se escoge el otro. Cuando yo incremento en E, X solo cambia de 1 en 1. Pero cuando incremento en N, X y Y tienen que incrementarse, ¿cierto? ¿Ya? Y lo demás es la actualización del T. Y el algoritmo ya no hace cálculos fraccionarios, sino cálculos de sumas enteras. O sea, en este caso es más rápido, ¿no? Más rápido. No se preocupen que toda esta parte en el laboratorio vamos a tener que programar. El laboratorio, más allá de que sea complejo, al inicio es configurar el OpenGL, hacer las primitivas gráficas, como es pintar un punto, y a partir de ese punto vamos a aplicar esos algoritmos para que nos puedan graficar una recta, ¿ya? Bueno, entonces fíjense, ¿no? Eso fue para trazar una recta, ¿no? Esto va a trazar rectas, solo que son rectas en el primer octante. Ahora vamos a hablar, ¿y cómo sería pues una curva, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, una circunferencia? ¿Ya? De nuevo, tenemos que usar algoritmos matriciales, ¿ya? Dice, existen muchos abordajes para el trazado de una circunferencia. El algoritmo simple, no incrementales, podrían utilizar un polígono de n lados, ¿no? Eso también es interesante, ¿no? Dice, ¿cómo yo puedo trazar un polígono de n lados? Entonces, si yo tengo un polígono donde la cantidad de lados es bastante grande, n, es muy probable que ese gráfico se asemeje a una circunferencia, ¿ya? Esa es una forma. Es un algoritmo simple. Acá está mal que he puesto simples. Es un algoritmo simple, no incremental. ¿Ya? Y bueno, obviamente va a ser útil, ¿no? Útil. Cuanto mayor sea el valor de n, más lento va a ser el proceso del cálculo. Esa es una idea, ¿no? De cómo trazar una circunferencia. Pero bueno, obviamente no es lo óptimo. Acá vamos a ver el algoritmo incremental
para circunferencias. Siempre, cualquier curva parte de su ecuación. ¿Ya? Tenemos dos partes importantes. Las ecuaciones explícitas, cuando el valor de y esté en función del valor de x, ¿no? O implícitas, ¿ya? Obviamente que, como hemos visto el caso anterior, con toda seguridad va a ser mejor, ¿no? Entonces, explícitamente es y igual a algo en función de x. Implícitamente es una función que en el punto x, y de la circunferencia va a ser igual a 0. A ver, echémonos a ver, dice, ¿no? Dice, ¿qué pasaría con las circunferencias? Normalmente nosotros vamos a usar las verticales, como les decía, ¿no? Pero fíjense, cuando pasan los 45 grados, la densidad en vertical hace que los píxeles ya no sean continuos. Entonces, igual que en la recta, cuando supere la pendiente de 45 grados, ¿ya? Lo que nosotros ya no deberíamos considerar las verticales, sino las líneas horizontales, ¿ya? Y así sería más continuo nuestra circunferencia, ¿ya? Entonces dice, ok, hay que tener cuidado con esta ecuación. Primero, hay una raíz cuadrada, que lo hace más complejo. Hay un redondeo, ¿no? Operaciones de punto flotante, ¿ya? Y aparte, el problema de elegir una vertical o una horizontal. Entonces, tenemos que tener presente eso. Entonces, dicen, alguien agarró y dijo, yo no necesito calcular estos puntos, ¿ya? Suficiente con esto de acá, donde tengo x, y. Suficiente con eso. ¿Para qué? Para que yo, por simetría y reflexión, por ejemplo, el x ahora es y el y ahora es x, voy a calcular los otros octantes, fíjense, ¿no? Este. Entonces, calculo este pequeño pedazo y automáticamente estoy pintando toda la circunferencia por la simetría de 8 lados, ¿no? Entonces, por eso era importante no considerar toda la recta, porque lo demás, la simetría y reflexión, nos va a ayudar. Bueno, si yo pinto x, y, otro valor a pintar x menos y, menos xy, menos x menos y, y, x, y, menos x, menos y, x y menos y, menos x, ¿no? Simetría y reflexión. Listo. Veamos ahora. ¿Se acuerdan que solo elegimos el primer octante? Solo que es el octante superior ahora. Vamos a decir que nuestro punto de partida es este. ¿Ya? Entonces él tiene que pintar este o este. ¿Okay? Vamos a utilizar el punto medio, ¿cierto? Entonces este sería x sub p más 1, y sub p, ¿no? Y este sería x sub p más 1 y sub p más 1 también, ¿cierto? Entonces, más 1. ¿Ya? Bueno, x sub p más 1. Entonces, ok. Y así voy a hacer haciendo mis incrementales, ¿ya?
A diferencia de la anterior que yo usaba N y E, ahora vamos a usar el E, se sigue manteniendo, y el de abajo, ahí, ¿no? El de abajo, ¿ya? Es SE, ¿no? Al sureste, ¿ya? Siempre recordando que nosotros tenemos sur, norte, este, oeste, ¿no? Listo, a ver. ¿Cómo sería el algoritmo? Dice, ok. Ya sabemos que las ecuaciones explícitas van a ser siempre un poco más complicadas. Entonces, en cualquier curva que ustedes quieran trazar, sea una parábola, una hipérbola, una circunferencia o lo que fuese, tengo que partir de la ecuación implícita. Entonces, ¿cómo sería la ecuación implícita? Esta es la ecuación implícita de la recta, ¿no? F de x, y, x al cuadrado más y cuadrado menos r cuadrado igual a 0. Y ese 0 si m corresponde a un valor en la circunferencia, ¿no? Y positivo si está fuera de ella. Y negativo si está dentro de ella. Entonces, si yo hago una circunferencia y analizo un punto, si estoy fuera de la circunferencia, va a ser positivo. Y si estoy dentro de la circunferencia, va a ser negativo. Y si estoy en la circunferencia, va a ser igual a 0. 0. De nuevo, dice el algoritmo del punto medio para circunferencias, para el círculo, ¿no? Consideramos solo los primeros 45 grados, ¿verdad? El punto de partida, x es igual a 0. Fíjense, ¿no? Entonces, ¿ya? El punto de partida es este de acá. Entonces, x es igual a 0. Porque acá empieza, ¿no? x1, 2, 3. ¿Ya? Y acá menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, el punto de partida es cuando x es igual a 0. Dice, ¿no? X es igual a 0. ¿Ya? Y si nosotros usábamos la ecuación explícita, pues podríamos haber hecho esto. Pero no, vamos a ver, dice. Vamos a ver los incrementales. Entonces va a haber un D viejo, que a partir del F voy a calcular el nuevo valor. ¿Se acuerdan que eso era cuando no, no había un incremento en Y, ¿no? Entonces solamente 1 y el punto medio sería menos 1 medio. Y fíjense que si yo reemplazo esto en la ecuación implícita, sería esto al cuadrado por esto al cuadrado menos el radio al cuadrado. Cuando x es igual a 0, recordemos que y va a ser igual al... ¿Qué hice? Ya. Fíjense que y es igual al radio, ¿no? Cuando x es igual a 0, y es igual al radio. Entonces, ¿ya? Ese es el punto x0, y igual al radio. ¿Mm? Ok. Entonces tendría que ejecutar todo esto. ¿Mm?
Si el D viejo es menor que 0, se escoge E. ¿Y cómo sería el incremento, no? Sería la función, ¿ya? Y resolver esto de acá. Entonces el D nuevo va a ser igual al D viejo. Y esto es lo interesante, ¿no? Si yo ejecuto esto del D viejo para calcular el D nuevo, la única diferencia es que es el mismo D viejo más 2x más 3, donde 2x sub p es la posición, ¿no? Esa es la variación. Y si yo escojo ese E, ¿no? Es porque esto es menor que 0. Y acá lo único que cambia es que acá era un medio y en este es 3 medios, porque ese implica que hemos incrementado, sobre todo decrementado el y, ¿ya? Y al final, de nuevo, fíjense, la ecuación de nuevo es igual al de viejo más esto, ¿no? Acá era 2xp más 3, acá es 2xp menos 2yp más 5. Fíjense, tengo variaciones en y y en ese, ¿ya? Varían en cada paso. Pero ellos podrían ser simplemente constantes, dice. En el caso lineal, dice, podemos mejorar nuestro algoritmo con un incremento constante. Recuerden que acá se está colocando una variable, ¿no? La variable es el x, ¿no? Pero ¿cómo sería con una constante? A ver, vamos a ver, dice, ¿no? Esto ya recordamos, ¿no? X es igual a 0 y y es igual a r, punto de partida. Y el siguiente punto medio sería el 1, r menos 1 medio, ¿ya? Entonces es básicamente lo que él hace, dice así, ¿no? ¿Cierto? El siguiente punto puede ser E o S, ¿ya? Solución. Yo podría, dice, ¿no? El siguiente punto medio va a ser menos un cuarto, elevado al cuadrado y todo esto, ¿ya? Entonces yo podría multiplicar todo por un cuarto para quitar la parte fraccionaria o hacer un cambio como el que está acá, dice, ¿no? El h viejo va a ser 1 menos r. Esto va a ser muy útil porque va a permitir que ya no tenga valores que dependan de alguna variable, sino simplemente constantes, ¿no? Y que sean números enteros. Entonces, si yo cambio el h por esta función, mi h viejo va a ser 1 menos r. Fíjense que los códigos no son muy difíciles, ¿no? Punto de partida, x, 0. Y es igual que el radio. Incremental, 5 cuartos menos r. Para que no sea fraccionario, ya habíamos dicho que se puede volver entero, ¿no? Y obviamente eso es lo importante de los algoritmos, ¿no? Claro, pero ahí está dejándolo como fracción, ¿ya? Es de leer. Y los incrementales van a estar en función de x y y. ¿Esto se puede mejorar? Sí. ¿Cómo? ¿Ya? Cambiando el valor de d, ¿no? Como 1 menos r, ¿no? Y fíjense, ¿no? Ya nuestro incremental, y este es el otro d, ¿no? Debería ser solamente sumas, ¿no? Multiplicaciones todavía, pero ya no hay división, ¿verdad? No hay división, entonces es más rápido. Esto es lo que vamos a graficar ahora, ¿ya? Y fíjense, ¿no? Este es el octante. Pinto estos valores y por simetría y reflexión
se van a pintar los de abajo. Dice que las circunferencias pueden graficarse de manera más rápida todavía, porque hay una diferencia de segundo orden. ¿Cómo es esto, profesor? Dice, ¿no? Igual que en el caso anterior, si escojo E, quiere decir que hay una variación, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? X varía de 1 en 1. Si escojo E, Y no varía, ¿no? Entonces, por la etapa anterior sabíamos que la variación era 2x sub p más 3. Fíjense, ¿no? En el E nuevo, el valor de X incrementa, el valor de Y permanece. Y eso debe ser igual al incremento, ¿no? La diferencia de orden 2 sería el valor nuevo menos el antiguo. Y si nosotros aplicamos estas dos cosas, ¿ya? Fíjense, ¿no? 2 por P, 2 por 1, más 3. ¿Ya? En el siguiente punto sería 2 X sub P para X. Ya. Entonces sería X sub P más 2, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo hago esto por extenso, ¿no? Eso sería, y hago una resta entre ambos, como dice ahí, la diferencia sería que acá es 2 por 1 y acá es 2 por 2. 2 por 1 va a ser 2, 2 por 2 va a ser 4. Todo lo demás va a ser igual, 2x sub p más 3, ¿ya? Más 4. Si yo hago una diferencia de segundo orden, la variación entre ellos solamente va a ser 2. Si es que escojo E, ¿ya? Entonces, mis variaciones, ¿ya? Pueden ser de alguna forma recalculadas en el nuevo variación de E, ¿no? Que en diferencia de 2 es simplemente una constante, ¿no? Y fíjense, ¿cómo sería el otro caso? No elegí E, sino SE, ¿no? Acá lo único que nos vamos a dar cuenta es que este punto se va a ver alterado porque si elijo SP, Y sub P tiene que actualizarse. ¿Cómo? Con menos 1, ¿no? Entonces, ya no es sencillo. ¿Cómo sería la variación de segundo orden? También va a ser 2. Pero si yo hubiese elegido del siguiente SE, la variación ahora va a ser 4, ¿ya? El cálculo ya han visto que no es difícil, ¿no? Es bastante simple, son ecuaciones conocidas. Ecuación de la recta, ecuación de la circunferencia, ¿no? El algoritmo sería más sencillo, fíjense, ¿no? Entonces, ya no tengo operaciones complejas. Este es el algoritmo de circunferencia con doble incremental. Fíjense los anteriores que están arriba, ellos tenían multiplicaciones, ¿no? ¿Ya? Eso dificultaba, lo volvía más lento, ¿no? Sin embargo, ahora
ya no hay esas multiplicaciones, son simplemente incrementos en suma. Y en el otro caso, cuando era SE, 2 y 4, ¿no? En el SE era 2 y 2. Y en el SE, ¿ya? Era 2 y 4. Entonces el algoritmo se volvió más sencillo, ¿ok? Más simple. ¿Y cómo sería una elipse? Todas las curvas forma implícita, ¿ya? Cualquier curva que quieran graficar, forma implícita. ¿Qué es lo que hago? ¿Se puede utilizar la simetría para graficar? Sí se podría utilizar, ¿ya? Pero acá no sería por octantes, ¿no? Sino por cuadrantes. Y él lo que dice es, voy a seguir el algoritmo en función a cada vertical, ¿ya? Para decidir qué píxel hasta que llegue al gradiente, ¿no? Entonces, este gradiente me va a indicar que a partir de este punto ya no utilizo verticales, sino horizontales, ¿ya? Entonces, eso tengo que darme cuenta porque esto me va a indicar cuándo usar las X de forma incremental y cuándo usar las Y de forma incremental, ¿ya? Siguiendo la lógica anterior, el punto de partida, ¿no? Similar a la circunferencia. Tengo que ver las variaciones. Variación en E, variación en SE. ¿Ya? Y ubicar el punto medio. Finalmente, aplicamos la ecuación. Claro que entre más compleja la recta, siempre va a ser más difícil. Pero la idea de los algoritmos incrementales siguen el mismo concepto, ¿no? O sea, ustedes van a ver la recta, la circunferencia, en este caso ahora las elipses, la parábola, la hipérbola, también van a seguir la misma lógica, ¿no? ¿Qué significa? Ecuación implícita, ¿no? Cómo es que se puede incrementar y simetría y reflexión para poder graficar las otras rectas, ¿ya? Bueno, y acá también está su código, en este caso en C, ¿no? Donde el D ya era un poco más complejo, ¿no? Por cuestión de cálculo. Obviamente, estos algoritmos son lo suficientemente rápidos para que ellos puedan ser graficados correctamente, ¿no? A ver. Fíjense, voy a mostrarles. A ver, ¿dónde está? A ver.
Fíjense acá, ¿no? Cuando nosotros graficamos, dice, los píxeles son cuadrados, ¿ya? Y las coordenadas ya son enteras, pero los píxeles son cuadrados. Entonces, para darle una apariencia correcta, ¿ya? Debemos eliminar el efecto de esos cuadrados, ¿no? Como ese serrillado o esas gradas, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Lo vamos a hacer, bueno, el algoritmo lo que hace es decidir los píxeles, ¿no? Pero fíjense que da la impresión de gradas, ¿no? Ese serrillado que él dice. Entonces dice, una forma simple para que no se aprecie esta forma de cuadrados, podemos mejorar la resolución, ¿no? O sea, hago más posiciones, duplico, y bueno, la recta va a ser más imperceptible su serrillado. Esa es una forma. No es lo común, pero es una forma, ¿ya? Lo que generalmente vamos a utilizar es que también participan otros píxeles, ¿ya? Podríamos considerar la recta como si fuese un rectángulo y vamos a pintar, obviamente, los píxeles con toda la intensidad que estén dentro, y los otros también vamos a pintar los píxeles que están con otras intersecciones, pero no en la misma intensidad, ¿ya? Sino va a estar en función a cuánto es parte de su área que ocupa un píxel u otro, ¿ya? Por eso fíjense acá, ¿no? Estos son más intensos porque casi encajan en el píxel. Sin embargo, este otro no tanto, ¿ya? Entonces podemos hacer un pintado de manera ponderada, donde la intensidad del color va a estar en función de eh, qué tanta de su área se acerca a lo que sería pues nuestra recta, ¿no? Otra manera es verla como un volumen, dice, ¿no? ¿Ya? En el rectángulo, encima de él, tenemos un poliedro, ¿no? Entonces básicamente es como el área ponderada, como dicen, ¿ya? El área ponderada. Entonces son formas de que nosotros podamos corregir, ¿no? Y esas áreas ponderadas, en el fondo, pues tenemos que utilizar alguna función que nos determine cuál será el valor del color en función a la ponderación del área que ocupa, ¿ya? Pero bueno, también esto vamos a ir viendo en laboratorio. Yo voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir por acá. Tengo dos monitores. Fíjense acá, ¿no? Voy a trazar una. Voy a trazar una recta. Fíjense el efecto serrillado, ¿verdad? Fíjense que Paint, ¿ya?, no hace una corrección de la visualización, como les he mencionado, ¿no? El aliasing no hace ningún tipo de corrección, ¿ya? Creo que el Word sí. Obviamente, si yo, como está acá, ¿no?, disminuyo no se aprecia mucho por la resolución, ¿no?
Pero si lo hago grande, podemos ver claramente el margen de error. Fíjense, si nosotros fíjense que lo hago lo más grande posible. Y a diferencia del paint, vamos a intentar hacerlo con el mismo grosor. ¿Ya? La deformación no es tan abrupta, ¿no? Entonces son ideas para corregir un poco el trazado de las líneas y que no sea tan marcada la diferencia, ¿no? Esa es la idea principal de estos algoritmos, ¿no? Entonces, quería ver el grosor. Acá puedo apreciar mejor, ¿no? Lo que está comentando del rectángulo. Y acá lo hago grande y el efecto del cerrillado. Fíjense, el Word hizo una línea, pero el efecto del cerrillado no es como el del Paint, ¿cierto? Entonces, con esto yo puedo decir que el algoritmo de trazado de una recta en el Word, si bien es cierto puede ser un algoritmo incremental, no hace una corrección en base a los vecinos. Lo que sí hace, por ejemplo, el Word, ¿no? El Paint no lo hace porque deja los cuadrados de manera evidente, ¿no? El efecto de cerrillado. ¿No? Sin embargo, el Word no, ¿no? Porque también pinta los que están en los costados. ¿Ya? Los que están en los costados. Ok, entonces lo que nosotros vamos a hacer en laboratorio es empezar a manejar el OpenGL para graficar estas primitivas, ¿no? Segmentos de recta y segmentos de cualquier curva, que como ya les dije, lo más importante es usar la representación implícita y a partir de eso utilizar el criterio del punto medio para saber si un píxel se pinta o no, ¿ya? Pues básicamente eso es el tema de hoy, que es el trazado de rectas y curvas, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, pregunta. Como les comento, varias de estas cositas, yo los vamos a complementar con el laboratorio para que terminen de entender los códigos, ¿no? Que están ahí. Y bueno, obviamente la tareita va a ser que ustedes intenten graficar otra ecuación, ¿no? O sea, ya en las diapositivas está la curva,
perdón, la circunferencia, la recta y el elipse. Entonces, pueden graficar cualquier otra curva, ¿no? Por ejemplo, una parábola, ¿ya? Pero bueno, primero eso lo vamos a ver en laboratorio, cómo quiero que ustedes lo hagan. Vamos a graficar en OpenGL la curva, la recta, y en base a esos códigos que hemos visto los vamos a ejecutar, vamos a ver, y la tarea es básicamente que ustedes, para estas las tareitas de laboratorio van a ser de semana en semana, ¿no? Es como que le dejo el domingo y hasta el próximo domingo deberían hacerlo, ¿ya? Voy a corroborar un poco mejor con el director cómo va a ser la parte con el otro profesor. La verdad no, yo no, primera vez que enseño en San Marcos, no tengo mucho conocimiento. Él me decía que quería que sea en conjunto, pero yo también imagino que el otro profesor tiene su forma, sus métodos, ¿ya? Le pedí la sumilla, ya me la dio, voy a preparar el sílabo y el día domingo voy a terminar de despejar sobre todas las dudas en cuanto a la evaluación a través de ya tener el sílabo oficial, ¿ya? Entonces eso sería todo por el día de hoy. Como no he visto que levante la mano, no hay una pregunta, entonces el tema de trazado de curvas y rectas es el primer punto que vamos a empezar, ¿ya? Eso sería todo. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Buenas tardes, jóvenes. Ay, por favor, si tienen Hasta luego, profesor. Buenas tardes. hasta el domingo. Hasta luego. Hasta luego, profesor.